Continuamos con la segunda parte del Picabook y Cus D'Amato y el caso de Floyd Patterson. Mucho se habla de Mike Tyson y todo lo que hizo, y es conocida su carrera, y bueno, obviamente ejecuta el Picabook de forma espectacular, pero hay que entender por dónde empezó esto, porque siempre lo digo, Mike Tyson es la evolución de 40 años de una idea sobre el boxeo, y por lo tanto eso es sumamente importante comprenderlo, ¿no? Desde ahí hay que trabajar sobre la idea de cómo era el inicio del Picabook. Así que retomamos donde nos comenzamos, donde nos quedamos ayer, y vamos directamente a hablar sobre cómo era el entrenamiento, cuál era el régimen de entrenamiento de Cus D'Amato, porque una cosa es explicar la técnica y otra es pensar o hablar sobre cómo se entrenaba este estilo. La metodología de entrenamiento de Cus D'Amato estaba basada en crear un flujo entre movimientos ofensivos y defensivos. Esta cuestión es bastante relevante a la hora de explicar de cómo funcionaba el estilo. Hay un constante cambio de peso en el movimiento de cabeza de sus boxeadores al tiempo que servían para evadir golpes. Simultáneamente reforzaban a los oponentes en una postura defensiva generando aperturas ofensivas, o sea que el movimiento, la idea de un concepto defensivo y ofensivo a la vez. Esto es una cuestión un poco distinta en el boxeo. En general, si vemos el boxeo norteamericano de inicios del siglo XX, la idea que tenía Jack Dempsey era el roll, o sea, pasar el golpe con la cintura, posicionarse y golpear. Y ideas parecidas como las que tenía en el caso del boxeo de Benny Leonard, 1923. El boxeo se basaba de controlar con la mano izquierda y utilizar la mano derecha para ir regulando. Lo mismo, básicamente un poco más frontal con el boxeo mexicano de épocas contemporáneas a las de Cus D'Amato. Hablamos de 1952, cuando Cus D'Amato empieza a tomar a Floyd Patterson para irlo transformando, ¿no? Floyd Patterson también ve a los boxeadores soviéticos en las Olimpiadas de Helsinki, que es una de las primeras Olimpiadas internacionales de la Unión Soviética donde no va a tener muy buenos resultados. El mismo Patterson decía que eran boxeadores aburridos y los supera con facilidad. Era un boxeador que tenía mucha velocidad y mucha explosividad de manos, ¿ya? Los soviéticos van a hacer sus arreglos y en los años 64 en las Olimpiadas de Tokio van a decir otra cosa. Pero eso es parte de otra historia. Así que el estilo en general es ofensivo y defensivo a la vez. Esto no es normal o común en los estilos de boxeo tradicionales, ¿ya? No tanto olímpicos como profesionales. Así que la idea de Cus D'Amato igual es bastante revolucionaria y a ratos difícil de comprender. Así que parte importante de lo que se va a ir haciendo es que Cus D'Amato va a tener una comprensión profunda sobre el perfil psicológico de quien entrena. Y va a constar siempre de tener un desarrollo mental. Se dedica mucho a inculcar una confianza, estrategias efectivas para manejar la ansiedad y el miedo antes de los combates. Este sí es uno de los puntos más fuertes de Cus D'Amato y el Picabook. En general, yo, por una cuestión personal, siento que el Picabook es un estilo muy difícil de llegar a aprender. Pero hay algo que tiene el Picabook que supera a otros estilos de boxeo, que es el trabajo mental. Es muy sólido. Y su filosofía, la filosofía de Cus D'Amato se basa en golpear con malas intenciones y posicionarse meticulosamente para lanzar golpes mientras se evita ser golpeado. Entonces hay una especie de cadena de golpeo que nunca se detiene. Siento que esa es la idea que tiene Cus D'Amato. Evasión, golpe, evasión, golpe, evasión, golpe, evasión, golpe. No un intercambio. Esto es bien interesante porque a pesar de lo violento que se ve el boxeo también de Floyd Patterson, de Cus D'Amato, de José Torres, no existe un estándar de intercambio como podría haberlo sido. Estamos hablando de la misma época: Marcel Cerdan, Rocky Graciano, Rocky Marciano. Hay dos Rockys que he nombrado ahí: Graciano, que es peso medio, y Marciano, que es peso pesado. Por lo tanto, hay una idea central que ya es distinta. Este movimiento perpetuo y inquieto de alta energía es una lección deliberada y diseñada para mantener oponentes constantemente desequilibrados.
El entrenamiento con Cus D'Amato se entendía mucho más allá del acondicionamiento físico, de los ejercicios técnicos. Era también profundamente psicológico. Su énfasis de cultivar malas intenciones y el método de usar el miedo como herramienta, quiero decir, herramienta de desarrollo, es una cuestión que sugiere fuertemente un trabajo de fortaleza mental, que es crucial para Cus D'Amato, y esto es bien importante. Yo muchas veces creo que la falta de resultados deportivos tiene bastante que ver con esto. Es que el estilo Picaboo no dependa únicamente de una mecánica de golpe, sino la mentalidad. Vamos a hablar parte de este tema muy relevante, el tema de la mentalidad en el Picaboo. Por lo tanto, parejo al entrenamiento físico, siempre va a estar el tema de la mentalidad. Esta cuestión hay que tenerla muy clara con el estilo Picaboo, porque en ningún momento va a dejar de ser importante. También espero poder hablar sobre el tema en el futuro. Yo siempre lo he dicho que a lo que me estoy dedicando centralmente con estos videos sobre el Picaboo es ir desglosando el estilo, entendiéndolo. Es un estilo complejo de llegar a entender, de llegar a desarrollar. Yo siempre lo digo como para no caer en estas cosas como de te enseño el Picaboo en 5 minutos. He visto un video por ahí. Y por lo tanto lo que va a hacer mucho Cus D'Amato es un enfoque en la agresión controlada y doblar la voluntad del oponente. Es verdad, Cus D'Amato tiene bastante razón. Los deportes de combate se tratan de imponer la voluntad al contrario. Y en este profundo entrenamiento psicológico es lo que permitió a sus boxeadores mantener exigencias de alta energía. Porque el estilo es un estilo de alta energía. Entonces eso lo que busca es que vaya constantemente adelante, esquivando, golpeando, posicionándose, preparando el siguiente golpe y martillando. La verdad es que un estilo Picaboo correctamente ejecutado puede llegar rápidamente a noquear a un oponente. Eso es una cuestión que se puede hacer. Y aquí Cus D'Amato va a innovar en algunos experimentos que los va a hacer él. Uno de ellos es el Willy Bag, que es un saco muy que inventado por Cus D'Amato. Actualmente creo que la marca Title lo vende como saco Cus D'Amato. Y se usa para la preparación de José Torres contra Willy Pastrana. También lo va a ocupar Tyson y Patterson. Y consiste en un gran saco de pared que tiene números. Los números van del 7 bajando, que sería el jab, el 1 que es el gancho cruzado, el 2 que es el derecho, puede ser recto de derecha o puede ser gancho de derecha, el 3 es el uppercut de izquierda y el 4 es el uppercut de derecha y el 5 es el gancho al hígado y el 6 es el gancho al torso por el lado derecho. Y las combinaciones son bien interesantes. Yo estuve escuchando y estudiando un récord que hay en YouTube, dura alrededor de 44 minutos, que es una serie de instrucción directamente de Cus D'Amato, donde él va dando constantemente las instrucciones y va diciendo, marcando los tiempos de ataque. Y uno de los ejemplos que sale bastante es el 6, 1, 5, 1, 2. ¿Cómo sería esto? Sería gancho de derecha, gancho de derecha al cuerpo, movimiento, gancho de izquierda al mentón, gancho al hígado, gancho de izquierda de nuevo al mentón y termina con recto de derecha. Y es verdad que esta combinación se repite bastante en este audio. Es un audio de 44 minutos, está en YouTube. Hay que escucharlo bien, con audífonos, porque está en un audio bastante antiguo, entonces hay que tenerle harta paciencia para llegar a comprenderlo. Y a mí lo que me llamaba mucho la atención es que como partir una combinación directamente desde un gancho al cuerpo, es algo que no, de derecha sobre todo, no es algo que sea como tan común, ¿no? Y en este sentido es importante resaltar que estas ideas de Cus D'Amato, bueno, las entrena con José Torres, y José Torres claramente las va a llevar a cabo y va a pasarle por encima a Willy Pastrana.
El objetivo final de la ejecución de estos golpes es que fuera instintiva, permitiendo a los boxeadores lanzar combinaciones complejas sin pensarlo conscientemente, logrando una velocidad notable. Por ejemplo, José Torres va a ejecutar 6 golpes en 2/5 de segundo. Eso es lo que cronometra Cus Claro está, y esto siempre lo digo, hay 3 boxeadores en la historia que logran agarrar este ritmo de combate, que es Floyd Patterson, José Torres y Mike Tyson. Así que hay que entender también cómo funciona esta idea del alto volumen. Lo que revela de forma temprana el uso del Willy Back es la forma de entrenamiento de alto volumen y velocidad centrándose en objetivos específicos. Este método, más allá del trabajo convencional con el saco, que simulara un cuerpo de un oponente con objetivos designados, era exigir secuencias complejas de bastante lo que se llamaría en jerga militar rapid fire, que es como ráfagas. Muchas de la jerga que se utiliza en el boxeo del estilo Picaboo viene de jerga militar, porque Cus D'Amato fue militar y ya en la Segunda Guerra Mundial lo marca mucho. Me imagino que era para que no, ¿no? O sea, cualquier experiencia así marcaría a una persona. Entonces mucha de su jerga viene de ahí, tanto los números que buscan esconder las intenciones al oponente, como también esta idea de ráfagas rápidas, como si disparar un subfusil, buscan esta idea como de acribillar al oponente. Gran parte de esto lo va a diseñar con sacos numerados, maniquís especializados como para tener más precisión, trabajo de guantes foco bastante intensos, y la idea de trabajar bajo mucha presión. Lo que busca Cus D'Amato es mecanizar. Eso es un concepto que se usa bastante en el boxeo olímpico, digamos, de 1980. Muchos entrenadores nacionales que aprendieron por aquella época el entrenamiento olímpico lo usan. Y me imagino que estaba en boga dentro del entrenamiento de boxeo en general, que era la idea de mecanizar disparos rápidos de boxeo, ¿no? Un gran volumen. Por lo tanto, esta idea de la mecanización va a seguir vigente. Cus D'Amato va a buscar desarrollar estas máquinas de combate y va a repetir. Y una de las invenciones que a mí me gusta bastante de Cus D'Amato es el sleeping bag, que es una bolsita, como si fuera un saco pequeño, vamos a suponer un saco que tiene el porte como de una botella, que está colgado, tiene algo de arena, un pequeño peso, y se lanza de un punto a otro, y lo que hay que hacer es evadirlo, golpear, siempre en guardia. Hay algo que tiene el estilo Picaboo y Cus D'Amato es muy enfático, es en mantener el orden y la línea de boxeo, que se refiere estrictamente a utilizar la línea de boxeo. O sea, no se trata de que tú lances una derecha o un gancho que es desarmado, que es pasado, que con las manos abajo, como que la mano no volvió, como que vuelve la guardia y la guardia no está como estaba antes, ¿no? Una de las cosas que Cus D'Amato va a trabajar constantemente es la idea de mantener la forma. Mantener la forma, como si se tratara de bailar ballet. Mantener la forma constantemente. Claro está que todas las buenas escuelas de boxeo en el mundo funcionan con esta misma idea, de mantener la forma. O sea, cuando el boxeo está desarmado hay muchos problemas y hay que comenzar a corregir y a repetir. Por lo tanto, este sleeping bag, que se desliza y en un movimiento interrumpido de la cabeza, lo que buscaba era cambiar el peso del cuerpo de lado a lado y animar al boxeador a estar siempre en la mejor posición posible para contraatacar. El entrenamiento de Patterson abarcaba una variedad de ejercicios generales, incluyendo estos que he nombrado, y la posición básica para mejorar la guardia y la práctica de esquives, enfatizando en el movimiento del tronco de izquierda a derecha. Obviamente, sumado a todos estos inventos de Cus D'Amato, van a estar implementos. Y estos implementos va a estar el ejercicio de sombra, con un énfasis particular en la actividad de piernas y mantenimiento de la parte superior del cuerpo. También es un componente clave. Los ejercicios se estructuran meticulosamente para sincronizar movimientos. Incluso se dice que se utilizaba un metrónomo y una de las cosas muy curiosas es que, claro, este metrónomo se podía mover a 110 batidas por minuto, que es una velocidad bastante alta, con la intención de batir y golpear. Pero no es solo mover el tronco. Si tú
mueves el tronco y a la vez golpeas con un gancho izquierdo y un gancho de derecha. Y imagina la combinación que di anteriormente. La repites. Es extremadamente complicado. Y esto hace que muy pocas personas lograran un alto nivel de excelencia en el picao. No así en otros estilos como el soviético, el kronk, el estilo mexicano, que si bien son más sencillos, requieren menos cosas y hay que entender que un combate de boxeo es una cuestión donde hay caos, donde hay golpes, donde hay violencia, entonces tú tienes que reaccionar rápido y por lo tanto muchas veces va a ser un tema difícil de solucionar, o sea que esa es una cosa que yo siempre digo, el estilo Picao es difícil de sincronizar. Ahora Kutamato claramente sabía hacer esto, lo tenía muy estudiado, lo había trabajado mucho en la idea de la buena coordinación, el sentido del tiempo y una reactividad rápida. Yo siempre lo he dicho anteriormente, insisto que voy a hacer varias cápsulas de estos temas, que el estilo Picao es un estilo reactivo. O sea, ¿qué significa esto? Viene el golpe y cuando viene el golpe yo reacciono al golpe. Reacciono al golpe y me muevo. Me muevo reaccionando al golpe. Como dije anteriormente, voy a repetir lo de las combinaciones numeradas, ¿no? Que en general van, el número 1 es gancho de izquierda a la mandíbula, el número 2 es gancho de derecha a la mandíbula, pero también es derecha a la mandíbula, el número 3 es uppercut de izquierda, es un uppercut bien pegado al pecho, y el número 4 uppercut de derecha, número 5 gancho de izquierda al cuerpo, el número 6 gancho de derecha al cuerpo, el 7 es jab a la cabeza y el 8 jab al cuerpo, que es un jab que se mueve hacia abajo, que Kutamato le llama el jab 8. Es una cuestión súper... y inclina el cuerpo y sale. No es como el jab, por ejemplo, del estilo olímpico que se agacha y lanza a la izquierda. En el estilo de Floyd Patterson, su guardia alta y sus codos bien pegados, el movimiento dinámico de cabeza proporcionan una protección contra los golpes a la cabeza y el cuerpo, asegurando que fuera elusivo en todo momento. Este estilo facilita transiciones fluidas de maniobras defensivas a los ataques, permitiendo un contragolpe inmediato después de esquivar, transformando eficazmente la defensa en una oportunidad de infligir daño. Esa es la idea central que tiene Kutamato. El impulso constante hacia adelante y una postura defensiva agresiva va a hacer que mantenga un movimiento de ritmo. Y esto es algo que por eso también se entrena constantemente. Patterson tenía un tema, sí, que era un boxeador bajo para el peso pesado, un boxeador que llegaba muy apretado al límite del peso, o sea, es uno de los casos curiosos que es un peso pesado bajo, que tiene que esforzarse mucho para alcanzar siquiera el límite de la categoría. Y esto Kutamato lo va a compensar con el golpe Gacela, que es un excelente ejemplo de esta idea explosiva de saltar de arriba hacia abajo con mucha potencia con un gancho izquierda que prácticamente es invisible cuando se hace. Y esto está hecho por combinaciones rápidas de corto alcance. O sea, claramente, bueno, siempre digo que para ver buenos fajadores hay que ver a Floyd Patterson. Floyd Patterson no tenía el físico de Mike Tyson y aún así se enfrentó a boxeadores mucho más grandes. Ahora sí tuvo problemas reales con Sonny Liston, por ejemplo, quien no tuvo ningún problema para y esa fue parte de la discusión con Kutamato. Kutamato creía que Sonny Liston no era vencible. Y está bien, uno a veces tiene que tener como los límites de las cosas que puede hacer y las que no. El boxeo tampoco es un juego como para decir, ahí voy. Hay vulnerabilidades que son tomadas en cuenta por Floyd Patterson, y es que la constante movilidad y el enfoque agresivo exigen una resistencia física demasiado marcada. Y es un estilo que agota mucho. Y los boxeadores que carecen del acondicionamiento necesario van a tener dificultades en los asaltos finales, por ejemplo. Entonces, hay una idea con el estilo Picao que es que como que rápido debes de cierta manera como bajar, rápido debes controlar el ritmo de combate.
contra oponentes de alcance superior o un jab disciplinado, por ejemplo, lo que hace en Jamar Johansson, se van a ver afectados. Por lo tanto, hay bastante trabajo para cerrar la distancia. Y este estilo exige un alto nivel de habilidad técnica, reflejos y disciplina, lo que hacía que su dominio fuera muy desafiante para alguien que está aprendiendo. Básicamente le estás enseñando algo muy complicado a una persona que recién está aprendiendo. Un caso clásico de estudio podría ser el combate de Ingemar Johansson con Floyd Patterson, este campeón europeo, que Johansson se va a ir hacia atrás cuando empieza el combate. Y su jab, que podría ser considerado débil, crea una barrera hacia Patterson. Y cuando Patterson, una vez que alcanza la izquierda el término de alcance, alcanza la izquierda de Johansson, inmediatamente Johansson lo cruza con la derecha. Y aquí hay una vulnerabilidad respecto a que tú no puedes, solo moviéndote pendularmente, no puedes cruzar esa deficiencia de espacio. Y Johansson lo entendió muy bien. Ahora esto tenía que ver también con que en Estados Unidos el boxeo tendía a ser más de media y corta distancia que de larga distancia. El boxeo europeo se veía como un boxeo como olímpico, no de mucha relevancia. Bueno, los norteamericanos también tenían mucho egocentrismo respecto a su propio boxeo, así que tampoco se dedicaban mucho a entender cómo boxeaban el resto. Y esto es importante. A veces la gente cree que simplemente lo que hacen ellos está bien y el mundo es demasiado grande. Y terminas dándote cuenta tarde que el mundo es demasiado grande. Y la idea esencial del ritmo del Picaboo es diseñado para desorganizar el ritmo y la sincronización del contrario. Y los combates contra Johansson van a revelar esta vulnerabilidad específica y la falta de eficacia para poder entrar. En el segundo combate, Patterson va a aplicar mucho más el jab. Y esto lo va a ayudar a ir acortando el espacio, porque es un jab que va acortando espacio, va acortando ideas. O sea, me refiero a que el jab enmascara el movimiento hacia adelante y el movimiento pendular. Y eso va a hacer que Johansson dude más al lanzar el jab. Y ahí donde Patterson se va a poder aproximar mucho más y golpear con mucho más contundencia. Por lo tanto, claro, van a tener 3 peleas. Pero la primera la va a perder de forma desastrosa. Y otro caso también donde vemos que el Picaboo se estrella contra un muro es el caso del combate contra Sonny Liston, en los cuales en ambos combates Patterson es derrotado en el primer asalto. Y este knockout va a ser históricamente significativo, como el knockout más rápido en aquellos años, estoy hablando de 1960, el knockout más rápido en la historia del boxeo. Lo que sugiere acá es que Patterson trató de llegar más pesado para pelear con Liston y esto le jugó en contra con la velocidad. Y Liston, que golpeaba muy fuerte, conectó muy antes al cuerpo. Liston igual era un tipo que, más allá de lo que entendemos que el boxeo igual es un sistema de combate más científico, contragolpes, movimientos, desplazamientos, Patterson era un tipo que buscaba terminar la pelea lo más rápido posible y hacerte daño. No digamos que tenía muy buena fama. Por lo mismo, Patterson rápidamente cuando ve que se mueve mucho, lo va a conectar muy fuerte al cuerpo y de ahí 2 ganchos dobles a la cabeza y se acabó la pelea para Patterson. Acá en esta pelea hubo una discusión con Kudamato sobre el tema del peso y entender como la enorme diferencia de tamaño, porque era verdad, Floyd Patterson era un peso pesado pequeño. Y en ambos casos la defensa del Picaboo va a ser destruida por una derecha de largo alcance y por golpes al cuerpo en intercambio. Claro, si tienes un tronco que se mueve mucho, hay que golpear abajo, hay que cortar el árbol al medio. Y en este sentido, Patterson, bueno, aquí ya va a ir perdiendo como relevancia, sin embargo va a ser un boxeador bastante importante en el tiempo y va a tener aspectos fundamentales que van a servir como para
el trabajo posterior de su boxeo. Patterson sin duda va a adaptar muy bien el estilo Picaboo. Va a ser el primer boxeador que lo domine, y que lo podemos ver claramente. También todas las ideas de Kutamato fueron funcionando. La influencia considerable del estilo Picaboo va a crear que esta idea de defensa y ofensiva perdure en el tiempo. Por supuesto que vamos a llegar, yo diría, a un punto final con el caso de Mike Tyson, quien va a ser uno de los boxeadores que va a ser más relevante respecto a esto, ¿no? Ser uno de los boxeadores más relevantes, uno de los boxeadores que más va a tener, por así decirlo, reconocimiento en cuanto a estas técnicas de boxeo. Y es importante entender su línea de ataque, su forma de boxeo, porque sin duda no es como llegar y hacer, ¿no? No es algo como que funcione en la primera y como que todo está bien, no lleva años de entender. Pero espero que, obviamente, vamos a seguir hablando de cómo funcionaba la forma del boxeo de Kutamato y el desarrollo de sus ideas, para ir indagando, ¿no? Indagando en el tiempo sobre cómo cada paso de este boxeo tan detalladamente pensado fue creando finalmente un Mike Tyson, ¿no? Y si existe posibilidad de practicarlo, de analizarlo, es un estilo bonito, cuesta llegar a comprenderlo. Yo me introduje bastante en el tema producto de una solicitud que tuve sobre este estilo para pasarlo como de manera privada, ¿no? Y claramente es bien interesante. Así que vamos a seguir. Esto es el legado del jab. Estamos haciendo talleres de boxeo soviético, boxeo norteamericano, boxeo del prize fighting. Tenemos un taller de Vasil Lomachenko, un taller corto. Y bueno, todos los talleres consultar en Instagram, alegadodeljab.cl. También puedes revisar, y en Instagram te respondemos rápido. Síguenos para más en el legado del jab. Esto fue el estilo Picaboo y su práctica con Kutamato y Floyd Patterson, su primer campeón.